Cabeza lo... Bueno, hola, somos alumnos de primero A de la carrera Profesorado de Educación Física. Queríamos hacerte una entrevista para la materia práctica profesional docente. Yo soy Juan Jiménez. Yo soy Matías Ruibal. Yo soy Ivo de Rutzefuna. Y queríamos conocerte un poco, preguntarte tu nombre, tu edad, un poco de vos. Bueno, primero un gusto, los tres han sido alumnos, un gusto estar en la casa de estudio del IEF, que es la casa de todos los profesores de educación física. Mi nombre es Freddy Alfredo Zanona, me conocen todos por Freddy Zanona, por Loco Freddy, y tengo 52 años. Queríamos preguntarte a dónde estudiaste, a dónde te recibiste, a dónde te formaste. Bueno, soy nacido en Neuquén, en Zapala, en un pueblo de la provincia de Neuquén, y me vine a estudiar en el año 92 al IEF. En ese tiempo era INEF, era Instituto Nacional de Educación Física, antes que cambiara el nombre, y me vine acá porque sabía del prestigio del instituto a nivel nacional en ese tiempo, y creo que en la actualidad lo sigue siendo. Hay tres institutos que marcan la diferencia, que es el Romero Brest de Buenos Aires, después el Instituto de la Ciudad de La Plata, y después, sin lugar a dudas, el IEF de Mendoza. También queríamos preguntarte en qué lugares habías trabajado, en dónde estás trabajando actualmente. Trabajar en muchos lugares. Ustedes saben que lo hablamos recién en off, el profesor de educación física es una profesión muy versátil. Los profesores de educación física por ahí trascendemos a la profesión, terminamos trabajando en una empresa, en la política, en gestión, en lo que sea. Pero básicamente he trabajado mucho en el ámbito formal y en el no formal. Hace 30 años que trabajo en el Club Godoy Cruz. Empecé como monitor de la escuela de verano, así entré al club. Después trabajé de guardavida. Hice una carrera en escuela de verano de más o menos 15 años, terminé siendo el coordinador de la escuela de verano. Y ahí nomás, a los 2 años de entrar, empecé con el handball en el club. Y después pasé por varias escuelas y jardines de infantes, escuelas privadas. Bien. ¿Y cuándo empezaste más o menos en el ámbito de la educación física? En el ámbito laboral. ¿En qué época? Claro, más o menos. Formalmente, en el año que te dije, sí. 92-93, que empecé a hacer trabajo acá en Mendoza, de educación física. Pero en mi provincia, cuando cumplí los 18 años, trabajé de guardavida, y en la escuela secundaria lo que me arrimó a la profesión fue mi profesor de la escuela secundaria, Ricardo Chuca, que cuando yo era alumno ya de segundo año me llevaba a ayudarlo en las coprogramáticas de ese tiempo. Era como decir, no en la clase de educación física, sino una hora por fuera, ayudarlo a dar handball a la escuela primaria y después el secundario. Bueno, yo quería preguntarte, para vos, ¿qué implica ser profesor? ¿Qué implica la profesión para vos? Mira, en lo personal la respuesta va a ser muy abierta. O sea, para mí en lo personal, ser profesor de educación física es un sueño. O sea, soñé con eso. A los 16 años pude identificar o visualizar que eso es lo que quería y no me aparté nunca más de eso. También quería preguntarte si estudiaste en una institución, ya lo dijiste, en el INEF, pública o privada, y si hubieses tenido la posibilidad de estudiar en una privada, o por lo menos si te hubiese dado la chance, ¿cuál crees que es mejor de las dos? ¿La privada o la pública? Dos respuestas. La primera, porque deportivamente quería hacer algo desde el interior y no desde Buenos Aires. Tenía chances en ese entonces de irme a Buenos Aires, puntualmente a La Plata, que tenía contactos para jugar en Estudiantes de La Plata. Pero decidí Mendoza porque quería venir al handball del interior y hacer cosas trascendentales desde el handball del interior. Y los profes que a mí me formaron en Zapala habían estudiado acá y yo ya sabía la historia del INEF. Entonces quería recibirme sí o sí en el INEF de Mendoza, porque tenía en ese momento otro prestigio.
Esa es una respuesta. La otra es, si es el ámbito de un instituto privado o un instituto público, yo tengo una opinión formada y es muy clara y muy corta. El nivel te lo das vos. O sea, vos podés... Las comparaciones son odiosas, porque por ahí no está bueno hacer comparaciones, pero por ahí son valederas. ¿Desde qué lugar? De poder comparar objetivamente situaciones. Por ejemplo, vos me decís, en el ámbito, una institución privada, no es el caso de la masa, si es a lo que estamos apuntando, pero por ahí una institución privada tiene una pileta climatizada, cancha cerrada, una pista de atletismo ultra super profesional, etcétera, 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 y tal vez el público no. En este caso, el IEF, como lleva muchos años y es una institución muy prestigiosa, ha sabido hacer acuerdos, ¿sí?, para que, por ejemplo, en aquel entonces le presten el Club IPF. Ustedes hoy están dentro de la casa de estudio que tiene su lugar, porque se lo asignó al IEF, y donde está el IEF hoy es del IEF. Pero en aquel entonces el IEF funcionaba en 3 lugares. En la calle Paso de los Andes estaba la administración, en la UTN nos prestaba la UTN sus aulas para hacer la parte teórica, y en IPF cursábamos la parte práctica. Y si lo comparaba en ese entonces con otros institutos, podía decir que ediliciamente no era bueno. Ahora el nivel era muy bueno, porque las prácticas a mí en ese entonces me gustaban más, porque no es que era absolutamente práctico, porque estudiábamos mucho de teoría, pero la parte práctica era más rigurosa. Claro. Tener más chances en una o en otra. Ahora, hay profesores de educación física reconocidos que han salido de ambas facultades. Claro. Y si vamos a hacer comparaciones y vamos a ser odiosos, en el Instituto de Educación Física hubieron alumnos que de una camada fueron los mejores y estudiaron incluso en la misma facultad. Como en la Facultad Massa hubieron alumnos que estudiaron en tal camada de la Facultad Massa y algunos trascendieron y otros no. Y cuando digo trascendés, no estoy hablando solamente de un trabajo de reconocimiento social, ¿sí? Sino de que hay buenos profesores que lo hacen con responsabilidad, que lo hacen con pasión, que llegan temprano a la clase, que la planifican y que lo hacen como hay que hacerlo. Y de esos buenos profesores hay de las 2 facultades. Bien. Nosotros entendemos de lo que supone ser un docente es seguirse formando hasta que uno deja de serlo. Vos personalmente, ¿seguís formándote y te gustaría seguirte formando o ya llegaste a un punto que decís ya está, ya con esto puedo terminar mi carrera? En todas las profesiones podés dormirte en los laureles. A ver, vamos al ámbito formal. Un profesor adquirió un buen bono de puntaje, trabaje bien o trabaje mal, cuando vaya a la junta calificadora o a un turno de un llamado de una escuela, si tiene más puntos que vos, va a entrar por más puntos. Si tener más puntos no significa para mí que sos un buen profesor. ¿Sí? Obviamente que hay que seguir formándose. O sea, es imposible, si querés ser un buen profesor, quedarte con solamente el título de profesor. Solamente con el título. Sí. Ustedes trabajan acá conmigo y uno de los objetivos del equipo de trabajo de handball es ser un grupo de estudio, ¿o no? Sí. Se los he planteado. Sí. Sí, ustedes me han visto a mí organizar cursos como el del año pasado, traer a Canzoñero y no solo ser el organizador del curso, sino escuchar y participar del curso y aprender. Sí. O cuando a veces ustedes traen algo, como pasó la otra vez en la otra clase, que ustedes vos trajiste una progresión metodológica que era buena y él le hizo una observación y yo en mi próximo entrenamiento practiqué esa observación y lo llamé al Ivo y le dije, vení, mirá qué bueno sale. O sea, ahí eso también es capacitación continua, no es solamente hacer un curso, porque vos podés hacer 4 cursos por año para tener 0,25 centésimas para ese bono de puntaje, claro, pero ir y no escucharlo. Claro, exacto. O lo que es peor, escucharlo, guardarte el papelito que dice que participaste en tal curso, pero vos después no lo bajás a la práctica. Claro. Entonces yo les pregunto, o sea, si no lo bajás a la práctica, ¿lo estudiaste? ¿Lo hiciste? ¿Te sirvió? No. Por ahí podés leer algo en internet, un buen libro, o ir a un curso, o escuchar un autor, o una charla que hoy están colgadas en las redes, las charlas de los mejores, del rubro que quiera, sí, y después tratar de bajarla a la práctica. Si ahí es donde el conocimiento para mí termina de fluir o de cuajar.
Entonces, la capacitación es continua, seguramente, pero bueno, pueden haber algunos que surfean la ola. Volviendo al tema de lo de esta impronta y esta metodología, queríamos preguntarte cuál es tu impronta personal que vos querés pasarle a tus alumnos o jugadores. Tus valores, tu forma de trabajar, el compromiso, ¿qué es lo que vos le querés transmitir? Lo que yo les quiero transmitir es un poco largo y a veces difícil de lograr. Hoy felizmente disfrutamos de haber vencido la barrera alumno-profesor y ser amigos, porque lo somos, y ser colegas, porque ya trabajamos juntos. Al margen de que ustedes no estén recibidos, ya están trabajando y compartiendo el hecho de la enseñanza y el aprendizaje, porque están ya interactuando como monitores, como profesores, como entrenadores. Yo estudié una vez en el instituto que la persona es íntegra y que hay 3 aspectos para formar una persona: el social, el intelectual y el motriz. O sea, a nosotros obviamente que nos compete el aspecto motriz, o sea, el cuerpo en movimiento, eso es lo que estudiamos. Pero la realidad es que la parte social es importantísima y hay muchos chicos que tienen sobradas herramientas para manejarse en lo social y hay otros que les cuesta un montón. Entonces, bueno, con eso que les cuesta un montón lo social, habrá que trabajar lo social. Hay otros que son muy buenos en lo social, pero no tan buenos en lo motriz. Y la parte intelectual es fundamental. O sea, ustedes me han escuchado a mí decir que los alumnos tienen, o los jugadores tienen que llevar un cuaderno y estudiar el handball, el básquet o lo que sea. O sea, para resumírtelo, en el proyecto, y está escrito, es formar personas íntegras. Y abarca esos 3 aspectos. Ahora, también es cierto que a veces no llegamos a todos los lugares que queremos llegar, y es algo que también tenemos que entender como profesores, de que podemos cambiar realidades, pero que no vamos a cambiar el mundo. O sea, entonces, bueno, tendríamos que ir más por el speech de ser un granito de arena o aportar nuestro granito de arena. Pero claramente, en lo personal creo que es íntegro. No sirve tener un eximio deportista, un eximio alumno en lo intelectual y que en la parte que sea abanderado, pero que en la parte motriz no tenga nada de nada, porque no es saludable. Y hoy creo que en esta última época sobre todo se apunta mucho a la salud, a la persona saludable, tanto física como psíquicamente. Entonces eso te da a entender que tenés que ir por ese camino, que es muy largo y que a veces lográs cosas fantásticas y a veces no, pero esa es la pelea, seguro. Bien, y Freddy, a la hora de que tengas que desarrollar una clase, ¿qué aspectos personales considerás que son positivos y cuáles son negativos? Tuyos, personales. ¿Míos? Sí. Y es difícil hablar de uno, pero creo que el puntal de eso, la base de eso, es vos ser honesto con vos mismo, y cada uno sabe en qué falla y en qué no. A ver, hay errores que pueden ser humanos. Por ejemplo, venís con la computadora con poca batería y sabés que la tenés que usar 3 horas. Bueno, por ahí te olvidaste cargarla, es un error humano. Sí. Ahora, si no planificás, no es un error humano, Un error profesional. es una irresponsabilidad profesional. O sea, sí. Entonces digo, partiendo hay verdades que son inciertas y hay verdades que son absolutas. Si se me va a desconfigurar el teléfono donde tenía el archivo del video que le quería mostrar a los chicos, bueno, puede ser un error tecnológico. Si para los más viejos o los más, sí, los más viejos, cuesta. Ustedes se han reído mucho de mí con las computadoras, les pregunto cosas que para mí son muy complicadas y le digo, vos sos un hacker, y ustedes se ríen, pero bueno, eso puede ser un error
más normal, más humano. ¿Sí? Ahora, si venimos a la clase y nunca planificamos nada, nunca estudiamos, nunca nos preparamos, nunca diagnosticamos qué verdaderamente necesita el grupo, nunca hablamos con el grupo, estamos ante un error profesional. Yo creo que esos dos tipos de errores los sabemos. Lo sabemos. O sea, yo no te puedo decir si soy bueno o malo. Yo siempre digo que la historia va a contar quién fui. Yo no puedo decirte cómo soy. Lo que sí te puedo decir es que voy a hacer todo lo posible para dar lo mejor de mí. Y después sabemos que vamos a cometer errores, que somos humanos. Y sobre todo, acá también hay un umbral. O sea, el que más hace se equivoca más. El que no hace te critica, o hace la fácil, o va y saca la tarea y se va, y no se involucra más porque te expones. Bueno, ustedes saben que me gusta exponerme totalmente. Entonces se me ven muchos errores, y los asumo, pero no digo que sea el que más hace, pero sí te digo que yo trato de darlo todo, y lo que ofrezco siempre, si hay un error, es más trabajo, porque sé que la verdad no la tengo, sé que no soy mago, que soy un ser humano común y corriente, pero sí sé que tengo mucha voluntad. Con los alumnos, ustedes han estudiado mucha psicología o van a estudiar mucha psicología, y la psicología es clara. Si vos, o sea, nosotros no somos psicólogos, si hay un problema psicológico, obviamente debemos detectar y derivar y decir, llévenlo a un profesional porque llego hasta acá. Lo mismo pasa cuando hay una lesión, cuando hay una afección cardíaca. No somos médicos, no somos psicólogos, no somos, pero sí podemos detectar cuando un chico pisa mal, sí podemos detectar cuando un chico tiene un problema social, y sí podemos recomendar a los padres que lo ayuden en tal aspecto, más la ayuda nuestra, ¿no? Entonces, desde ese lugar, si un alumno, cuando vos tenés un alumno enfrente, vos te podés dar cuenta más o menos en qué etapa está. Sí. Y la psicología es muy clara. Los seres humanos, cuando no resuelven alguna etapa en su vida, se quedan centrados en esa etapa, dice la psicología. Y eso le influye para madurar otras etapas, porque está centrado en esta etapa. Nosotros medianamente podemos identificar más si nos relacionamos con el alumno, hablamos y esto que lo otro, podemos darnos cuenta por dónde viene ese problema y por dónde más o menos está ese alumno. Entonces hay que identificar eso y tratar de decirle que tiene que hacer un paso más y un paso más y un paso más, y tratar de sacarlo. Y ahí te vas a encontrar con lo social, con lo intelectual o con lo motriz, o con ambas, o con dos, o con las tres, o con una de esos tres aspectos. Y de ahí vos tenés que ir trabajando, porque si el alumno, vamos a poner un ejemplo, tiene un problema social, capaz que es bueno en la educación física, pero tiene un problema social que lo hace a él mismo sentirse inferior. Bueno, la impronta es decirle, no, si esto es lo que sos hoy, pero podés ser mejor, tenés que estudiar, tenés que prepararte, tenés que entrenar, tenés que mejorar, lo que fuera, y sacarlo, y hacerle sentir ese gustito de que cuando cambian una o dos o tres cosas se dan cuenta que pueden, y a partir de ahí se destraban y después evolucionan. Sí. Bueno, te quería preguntar, que es una pregunta que me parece muy importante para mí, más que nada para nosotros, en el tema de la carrera. Cuando vos te recibiste, el día que te recibiste, ¿vos considerabas en serio que estabas preparado para dar una clase con todo lo que habías aprendido? No. No, y ahí hay dos respuestas también, o tal vez más, pero hay dos muy claras. No salís preparado, no salís preparado. Tenés la información, ¿sí? Y tenés un aval académico de que te has preparado para eso. Entonces podés echarte a andar, por así decir, podés empezar a hacer tus primeras armas, porque por supuesto también, si una persona no estudió académicamente, ¿qué va a ir a dar? ¿Qué va a ir a hacer si no sabe qué tiene que hacer? O sea, por eso está el título. O sea, desde ese lugar sí estás preparado para empezar, porque ustedes van a tener un montón de información para bajar a la práctica, y obviamente que la vas a encontrar más rápido que aquel que no estudió. Si vos decís, bueno, es una obviedad. No es una obviedad, porque es parte de esta respuesta y de esta pregunta. O sea, ahora, la experiencia te la da el tiempo. O sea, un profesor experimentado en una clase resuelve algo más rápido que uno que recién empezó por experiencia. Exacto. Entonces, una vez que tenés el título, que es el aval para decir legalmente puedo empezar, viene la experiencia. Por eso digo, no estás preparado. Ahora,
Yo llevo 30 años trabajando. ¿Me puedo equivocar o no me puedo equivocar? No, bueno, Sí. Entonces, en definitiva, por eso volvemos al principio, habría que estar en permanente actitud de estudio o de cambio o de formación, porque al mejor cazador se le escapa la liebre, muchacho. Entonces no podemos creer que porque tengamos tantos años acumulados no te va a pasar nada. Siento como decir, no, yo manejo muy bien. Perfecto. Pero no podés aseverar que nunca vas a chocar. Porque incluso vos manejando bien puede venir un idiota y chocarte. O un día distraerte y chocar. O un día tener una falla mecánica y por la falla mecánica chocar. Ha pasado. Bueno, esto pasa con la profesión. Sí, acá lo que por ahí, en lo que hay que centrarse es en tratar de hacer lo mejor que uno pueda, porque entonces vos, si tenés un error, sabés que es humano, que es algo más involuntario, por así decirlo. Ahora, si vos, vuelvo a decirte, no preparás tu clase, o tenés menores de edad a cargo y llegás tarde, un error de profesión. Es un error tuyo. Entonces, no sé si contesto, o sea, Sí, es sí. difícil que siempre vayas a estar preparado, pero sí es cierto que podés estar lo mejor preparado y nunca terminás de prepararte. Pero bueno, hay umbrales y cosas claras. Una vez que tenés el título, vos tenés un aval académico de una casa de estudio reconocidísima que dice que Ivo, Matías o Juan pueden empezar a trabajar. Y otra respuesta que hay es que escucho mucho a los nuevos profesores de educación física decir que no hay horas para tomar. Hay superpoblación, no de profesores, de odontólogos, de abogados, de médicos. Entonces de pronto vos te recibís de médico y empezás a trabajar 2 o 3 años primero en una ambulancia. No tenés un consultorio para trabajar. En la educación física, en la odontología, pasa lo mismo. Y si mañana tuvieras un oficio, suponte, fueras plomero o carpintero y empezás recién hoy a ser plomero, no te va a llamar todo el mundo porque no tenés la experiencia. Ahora, si vos llevas 20 años trabajando de plomero y todos los trabajos que haces los haces bien y seguramente el boca a boca, tu teléfono va a estar en todos lados y todos te van a llamar porque saben que vos cobrás lo que tenés que cobrar y arreglás bien lo que es plomería. Entonces digo, este ejemplo creo que aplica para esta pregunta que vos me haces. No vas a estar preparado nunca, pero sí podés prepararte, pero hay un momento que tenés un piso para decir arranco. Ahora, la segunda, volviendo a la segunda respuesta que te quiero dar, porque me volví a la primera, es, los profesores tienen que saber que ya está estudiado que son 6 años para insertarse en el medio formal. Son 6 años de hacer carrera, de trabajar, de hacer suplencia y todo, hasta que tenés un buen puntaje y podés aspirar a un cargo. Pero esos 6 años, a mí me llama poderosamente la atención que profesores nuevos se quejen de eso, porque eso es un problema hoy en todas las profesiones. Por eso el ejemplo que les puse. Entonces, es como un filtro más que esta profesión te va a poner para ver si vos verdaderamente querés llegar a ser profesor. Si yo me lo tomo así, o sea, podría verlo de manera más pesimista, decir, no, ¿para qué me voy a recibir si después tengo que estar 6 años para? No, recibite y peleás 6 años más para. ¿Me explico? Un juego de palabras, sí, pero sí. Esa es la respuesta. O sea, no en la educación física, en ninguna profesión vas a salir y vas a trabajar. O vos viste un médico que se recibió y al otro día se compró un 0 kilómetros. No. Entonces, muchachos, los alumnos tienen que también entender esto. O sea, y esto no es ni a favor ni en contra del profesor de educación física. O sea, no es que esté defendiendo la profesión. O sea, estoy diciendo lo que pasa en toda la disciplina. Sí, y hay sobrado ejemplo. O sea, pasa que por ahí algunos confunden tener un título, que es otro problema, y una tercera variable que le agrego, confunden tener un título con ser buena persona. Son cosas totalmente distintas. Son cosas totalmente distintas. Se las explico brevemente. Vos podés tener un título, de lo que sea, académico, universitario, terciario, no porque te hayas recibido de sos mejor persona que. ¿Me siguen? Sí. Bielsa, o sea, ser buena persona es otro tema, aparte. Y para poder llegar a bancarte los 4 años de carrera, más esos años para después tener tu bono de puntaje, si vos no sos una buena persona y no entendés cómo funciona la vida, no vas a llegar a hacerlo, o te va a costar mucho más, o lo vas a sufrir mucho más. Entonces para mí es más fácil entender que esto es un problema general, no de una profesión, sino también, no de un titulado académico, sino también de un profesional, de una persona que tiene un oficio, un mecánico. O sea,
¿Se entiende? Sí, Sí. sí. Bueno, para ir cerrando, te queríamos agradecer por tomarte este tiempo, por venir a contestarnos estas preguntas, además de que ya nos conocemos bastante. Nos parecía importante tener esta distinción también de poder hablar de profesional a futuro profesional, con cosas que por ahí en el día a día no sabemos, y por ahí que necesitábamos preguntarte. Así que bueno, agradecerte mucho por tomarte el tiempo y bueno, eso. Muchas gracias. Muchísimas Bueno. gracias por el tiempo. De nada, siempre dispuesto. Estamos. Estamos terminados.